Ya sé que la ciudad está allí y avanza hacia aquel lado porque las ordenanzas lo establecen así. Pero precisamente por eso tenemos que hacerla llegar de allí hasta aquí. Parece una cosa fácil. Cambiar los planos municipales. Que nosotros podamos cambiar los ¿Qué planos. dices? No es necesario, la ciudad está allí y esto es zona agrícola. ¿A cuánto se puede pagar hoy esta tierra? 300, 500, 1000 liras el metro cuadrado, pero mañana esta misma tierra, este mismo metro cuadrado puede valer 60, 70 mil o incluso quizá más. Todo depende de nosotros, el 5000% de beneficio. Ahí está. Este es el oro hoy en día. ¿Y quién te lo da? El comercio, la industria, el futuro industrial del sur. ¿Qué va? Invierte 2 duros en una fábrica y las reivindicaciones, huelgas, absentismo laboral. Acabas con un infarto y en cambio así, nada de quebraderos de cabeza ni preocupaciones. Todo ganancia y ningún riesgo. Nosotros solo tenemos que conseguir que el municipio traiga hasta aquí las carreteras, el agua, la luz y el teléfono. Bienvenida, bienvenido, bienvenides al capítulo número 7 del podcast Las Voces sobre la Ciudad de la Red Iberoamericana de Investigación en Políticas, Conflictos y Movimientos Urbanos, coordinado por Miguel Bravo, Iván Díaz y la que os habla María Barrero, aunque tenemos novedades sobre esto que os contaremos al final del capítulo. Como veis, nos tomamos nuestro tiempo, no llevamos un ritmo determinado con los capítulos, somos personas que estamos cuidando, terminando la tesis, gestionando la precariedad dentro de la academia neoliberal. Por eso llevamos el ritmo que podemos, pero no vamos a parar. Iremos sacando capítulos sobre temas que nos interesan, que estén de actualidad o sobre novedades de libros u otro tipo de formato. En este caso vamos a tratar sobre las relaciones y conflictos entre ciudad y género. Con el auge y la explosión del movimiento feminista en los últimos años, también se han desarrollado en las aulas y en la calle teorías críticas que cuestionan por quién y cómo están diseñadas las ciudades, los vecindarios y los hogares, qué necesidades y cuerpos se priorizan y cuáles se invisibilizan u olvidan. El feminismo ha venido a cuestionar la configuración espacial del urbanismo capitalista, que por supuesto también es patriarcal. Estas perspectivas no son nuevas, existen antecedentes que desde hace varias décadas han visibilizado y teorizado las formas de violencia hacia las mujeres, las maneras en que se espacializa o territorializa la desigualdad de género en el espacio urbano. Con esto han surgido propuestas y experiencias que buscan construir ciudades más justas e igualitarias, desde el diseño urbano, la planificación o las políticas públicas, pero también desde las prácticas espaciales en forma de apropiaciones colectivas u ocupaciones inesperadas en centros sociales, centros de trabajo o en espacios públicos. Hoy tenemos la suerte de hablar de todo esto con 2 mujeres expertas en estos temas que además se aproximan a ellos desde perspectivas y prácticas distintas, quizás yo diría que complementarias. Por un lado está con nosotras Blanca Valdivia. Ella es socióloga y especialista en ecología humana y población, doctora en gestión y valoración urbana y arquitectónica por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Es socia fundadora de la cooperativa Col·lectiu Punt 6, formada por arquitectas, sociólogas y urbanistas, cuyo objetivo es repensar los espacios domésticos, comunitarios y públicos desde una perspectiva feminista. Y ha desarrollado proyectos para diferentes ciudades de Cataluña, España y Latinoamérica. Con el Col·lectiu Punt 6 ha publicado el ensayo Urbanismo feminista por una transformación radical de los espacios de vida, así como varias guías para incorporar la perspectiva de género en el urbanismo. También está con nosotras Gabriela Navas Perrone. Ella es arquitecta, máster en Gobierno de la Ciudad por Flaxo, Ecuador, y doctora en Antropología Social por la Universitat de Barcelona. Su principal línea de investigación explora la interdisciplinaridad entre la arquitectura y la etnografía para estudiar la producción del espacio urbano. Desde esta perspectiva, coordina el grupo de investigación en Antropología y Arquitectura del Instituto Catalán de Antropología,
Es miembro del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano y del Grupo de Investigación sobre Control y Exclusión Social de la Universidad de Barcelona. Además, es presidenta y socia fundadora de la asociación Anti-Arc, en donde ha coordinado diversas actividades de formación que exploran la dimensión humana de las ciudades, incluyendo cursos sobre género y producción del espacio. Ha co-coordinado, entre otros, el libro Apropiaciones de la ciudad, género y producción urbana, la reivindicación del derecho a la ciudad como práctica espacial, publicado en 2018. Con ella vamos a plantear cuestiones sobre cómo desarrollan teoría y práctica del hecho urbano con perspectiva de género, sobre cuál es concretamente la crítica a la práctica urbanística hegemónica. También les vamos a preguntar sobre cuáles son los antecedentes o los estudios y trabajos pioneros que sentaron esas bases conceptuales o propositivas a esta crítica de la ciudad capitalista y patriarcal. Y también vamos a ahondar sobre algunos conceptos que pudieran estar camino de convertirse en significantes vacíos u otros que ellas han podido trabajar o proponer y que podrían ser útiles para aproximarnos a esta crítica o al entendimiento de la ciudad desde la perspectiva de género. No me enrollo más y os dejo con la entrevista. En realidad, un poco la primera pregunta está planteada para que vosotras también os situéis, ¿no? En cuanto a vuestra posición respecto a la relación entre espacio urbano y género. Entonces, la voy a formular. ¿Qué supone para vosotras desarrollar la teoría y la práctica del hecho urbano con perspectiva de género? Si queréis empezar, la que queráis. Vale. Sí, para mí, como les comentaba, la perspectiva de género en el urbanismo, en la práctica urbanística, me interesa desde una problemática muy específica que tiene que ver con una problemática misma de la disciplina urbanística o arquitectónica en relación a limitaciones que tienen estas disciplinas para entender variables de la producción del espacio que permanecen normalmente invisibilizadas bajo la misma mirada proyectual. Y cuando digo proyectual me refiero pues a la práctica de proyectistas en general, arquitectos, urbanistas o arquitectas y urbanistas, diseñadores, diseñadoras urbanos, etcétera. Y esta limitación que oculta estas dimensiones de la producción del espacio podríamos decir que son principalmente dos. La primera tiene que ver con qué es lo que sucede con esos diseños o esos proyectos cuando pasan a ser habitados por las personas, ¿no? Es decir, cuando el proyecto da ese salto del plano al espacio urbano y pasa a ser habitado, ¿qué ocurre? Y por otra parte, ¿qué ocurre en el proceso de materialización de ese diseño o de ese proyecto durante la etapa de concepción de ese diseño o de esa obra? Todo el proceso que hay detrás, ¿no? Y que está muy ligado a la toma de decisiones y a ese momento de consenso y de negociaciones entre quienes tienen la potestad de decidir la configuración del diseño y toda la red de actores y de intereses y factores que influyen en que ese diseño se configure de una manera y no de otra, ¿no? Entonces, mi interés y creo que la utilidad de la perspectiva de género, bajo esta preocupación de visibilizar esos dos ámbitos así resumidos de manera muy general, que son fundamentales para explicar temáticas que impactan directamente en la vida urbana y que tienen que ver con ese ejercicio de ser capaz de describir
cómo se materializan los proyectos en las ciudades, es que justamente nos invita a repensar eso, ¿no? O sea, qué ocurre con la vida cotidiana en las ciudades, y también nos obliga o nos invita a repensar los modelos de gestión que hay detrás de la materialización de estos proyectos, ¿no? Desde la premisa máxima del urbanismo feminista, que es poner la vida de las personas en el centro, ¿no? Y repensar esas premisas o esas políticas urbanas que rigen la planificación de las ciudades bajo una mirada, pues que apueste por la protección de la vida de las personas en las ciudades. Entonces yo creo que la perspectiva de género nos invita a repensar esas dos dimensiones que permanecen normalmente y que han permanecido tradicionalmente invisibilizadas bajo la mirada de la disciplina urbanística y arquitectónica, y en ese sentido creo que puede aportar pues a repensar la disciplina, digamos, en términos epistemológicos, o sea, y proponer cambios estructurales en ese sentido. Vale, perfecto, Gabriela. Vale, bueno, si te parece, yo os explico un poco de dónde vengo, que creo que así se sitúa un poco, ¿no? El conocimiento situado donde se sitúa. Yo vengo del feminismo y yo vengo de movimientos sociales como el anarquismo o la ocupación. Soy socióloga de formación y en un momento dado empecé a estudiar temas de sociología urbana y empecé a encontrar pues una respuesta a mis prácticas activistas de ocupa, anarquista y demás. Y bueno, que el urbanismo, la sociología urbana y demás me proporcionaba una herramienta teórica para poder analizar unas prácticas que se dan en los territorios y luego vincularlas, ¿no? Con esta lectura y esta reivindicación feminista, ¿no? Entonces, bueno, creo que no sé si es interesante, pero creo que a mí me gusta explicar, ¿no? Que yo primero vengo del activismo y que luego encontré, ¿no? en el urbanismo, pues, o en la sociología urbana, etcétera, una manera, ¿no? de continuar o de poder profundizar en esta militancia política, y en concreto el urbanismo feminista, ¿no? Yo, bueno, pues en un momento dado me encontré con los maravillosos textos de divulgación del colectivo de mujeres urbanistas de Madrid, que allá por los años 90 hicieron todo un esfuerzo en escribir artículos súper divulgativos sobre su vida cotidiana, ¿no? Y cómo se vinculaba con la dimensión y con la perspectiva de género. Y bueno, y desde esta perspectiva o para mí lo que supone, ¿no? Hoy en día ser una urbanista feminista que ejerce no desde la academia, sino desde la práctica de una pequeña cooperativa que trabajamos principalmente con administraciones públicas, el espacio es un generador de desigualdades, ¿no? La configuración del espacio genera desigualdades, genera jerarquías, es un producto que sigue disciplinando los cuerpos, y desde esta perspectiva disciplina, jerarquiza, prioriza en relación a los géneros, a las disidencias, a las clases sociales, a los orígenes, etcétera. Entonces, mi objetivo final es poder dotarnos colectivamente de herramientas y de prácticas para construir otro tipo de territorios donde, bueno, se prioricen otro tipo de sujetos, otro tipo de necesidades y otro tipo de deseos. Vale, estupendo. Bueno, en realidad ya os habéis como anticipado algunas de las preguntas que tenemos más o menos previstas, pero está bien porque en verdad está todo relacionado, ¿no? O al menos tal y como lo estábamos planteando. Nosotros, o sea, pensando un poco en las preguntas, ¿no? Que haceros, a mí me gustaría como definir cuál es
o cómo vosotras, digamos, caracterizáis esa práctica urbanística a la que el movimiento feminista bueno, el movimiento no solo feminista, sino ecologista, anticapitalista, etcétera, bueno, critica, cuestiona o analiza para luego plantear propuestas diferentes, ¿no? De abordar el urbanismo. Entonces, bueno, simplemente era por ver si podíamos como dibujar cuál es esa ciudad en la que, o cuál es ese espacio urbano en el que todas nos vemos involucradas y forma parte también de nuestra práctica cotidiana y vida cotidiana. Y a partir de esa crítica ver de qué manera luego hablamos más adelante de propuestas. Entonces, si queréis comentar algo sobre ello. Entiendo que la pregunta es, ¿cuál es la crítica? ¿Verdad? Claro, ¿y cómo caracterizáis ese modelo de ciudad al que el movimiento feminista critica y pone sobre la palestra? Vale, para nosotras es importante siempre también enmarcar que nosotras venimos de un feminismo anticapitalista, por lo tanto, y decolonial, ¿no? Por lo tanto, la crítica a la ciudad actual es androcéntrica y capitalista, donde ¿no? el machismo, el sexismo, el androcentrismo y el capitalismo son, ¿no? El patriarcado y el capitalismo son dos sistemas que se retroalimentan. Y esta ciudad, ¿no? A lo que ha dado con ello es, primero, a un tipo de territorios que están construidos a partir de dualismos, de la dicotomía de lo público y lo privado, donde lo público se vincula con los hombres, las tareas productivas, económicas, etcétera, y los trabajos domésticos se vinculan con las mujeres y con el espacio privado. Esta, ¿no? Como pilar central, ¿no? De muchas de las disciplinas del urbanismo, la arquitectura, pero también en la economía, la historia, las ciencias sociales, etcétera, es uno de los pilares que ha servido para configurar para configurar nuestros territorios. Y en ese sentido, bueno, decir también, situar experiencias y sujetos válidos, actividades y usos, ¿no? Bueno, pues las mujeres, su espacio no es el espacio público, los cuidados no se ¿no? Solamente se tienen que situar en el espacio doméstico, etcétera, ¿no? Al final, esta cosa tan del capitalismo que es estandarizar sujetos y necesidades a partir de una subjetividad que es la masculina, ¿no? Esta crítica también a la ciudad capitalista y patriarcal es precisamente a esta priorización de todo lo vinculado con lo productivo, con el beneficio económico, donde el resto de actividades de la vida cotidiana, los cuidados, pero también pues todas las actividades comunitarias, las actividades personales, etcétera, quedan relegadas, ¿no? Y esto, ¿cómo se concreta? Pues se concreta en dónde están ubicados los espacios, cómo se reparte el propio espacio en sí, cuál es el diseño y cuáles son las cosas que caben y cuáles son las cosas que no caben, ¿no? Así en términos muy generales. Sí, bueno, y siguiendo la línea de lo que comenta Blanca y recuperando la idea que había compartido, pues la crítica a este urbanismo capitalista y patriarcal, pues tiene que ver con cómo se ha convertido en digamos, un dispositivo instrumental, ¿no? A la reproducción de las lógicas de los procesos de mercantilización urbana que refuerzan esta relación dicotómica que Blanca comenta, ¿no? Entre dar prioridad a las actividades productivas en detrimento de todo aquello que tiene que ver con actividades o tareas ligadas a prácticas reproductivas y que pongan en el centro el cuidado de la vida urbana, ¿no? Y en ese sentido, la crítica a esta práctica urbanística que es instrumental a estos fines, por un lado, y considerando que termina invisibilizando justamente aquello que debería ser prioridad, ¿no? Entender cómo la gente vive las ciudades para a partir de ahí retroalimentar las lógicas de la planificación y dar cuenta de todos esos procesos que hay detrás para evidenciar esas contradicciones que permanecen ocultas a estos discursos promotores de la ciudad bajo esta lógica neoliberal, pues es justamente la conversión del urbanismo en una suerte de discurso, ¿no? De práctica discursiva que
termina, digamos, justificando su propio rol bajo retóricas que terminan promoviendo todas estas lógicas que terminan impactando de manera negativa en esa dimensión de la ciudad producida siguiendo la lógica que plantea Blanca, bajo prácticas ligadas a actividades o tareas del cuidado, ¿no? Y entonces, bueno, y eso, la crítica sería esa, es decir, por un lado, cuestionar la ceguera de la propia práctica urbanística en la conversión de una práctica discursiva, porque en última instancia promueve, como siempre, ciudades planificadas y concebidas bajo retóricas que promueven la igualdad social, la igualdad de género, la participación ciudadana, la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Pero finalmente todas estas retóricas terminan ocultando estos procesos de mercantilización a los que el propio urbanismo opera, digamos, como un dispositivo estratégico, ¿no? A través justamente de su materialización en el espacio urbano y a partir de esa materialización el incremento de los precios del suelo y en definitiva de la conversión de zonas estratégicas de la ciudad en nichos de mercado, ¿no? Y por otra parte, creo que es como súper importante lo que comentaba Blanca también, de cómo el urbanismo feminista de alguna manera apuesta a repensar fórmulas, ¿no?, de la práctica urbanística, justamente pensando en ciudades cuidadoras, porque no está en cuestión, digamos, la utilidad del urbanismo como campo de conocimiento, porque es necesario tener ciudades bien planificadas, bien diseñadas, ¿no es cierto?, con una adecuada dotación de redes de transporte, con una adecuada dotación de redes de infraestructura, de energía eléctrica, de redes de tratamiento de aguas servidas, de transporte, etcétera. Es decir, es necesario este conocimiento al servicio de ciudades bien diseñadas, bien planificadas. Sin embargo, es necesario repensar todo aquello que la misma práctica o el discurso o la mirada proyectual oculta y que está muy ligado a estos modelos de gestión que convierten a la ciudad en un negocio, ¿no? Y en ese sentido me parece útil cualquier intento que venga desde el urbanismo feminista, justamente para repensar estas fórmulas de planificar las ciudades, repensando no solamente todo aquello que esta misma práctica promueve, ¿no?, y oculta, sino también repensando la fórmula de la gestión que hay detrás para posibilitar otras maneras de planificar la ciudad. Y en esta ocasión apelando por un urbanismo que ponga a la vida de las personas en el centro, pero no de una manera retórica, sino de una manera concreta, con políticas urbanas que apuesten por la reformulación estructural de los modelos de gestión que están vigentes, ¿no? Bajo esta fórmula legitimada y totalmente homogeneizada a nivel global digamos que opera bajo la convicción y bajo la exclusiva voluntad de comercializar con las ciudades, ¿no? Independientemente de los impactos que ello pueda tener justamente en cómo las personas finalmente son afectadas por estos procesos de mercantilización de las ciudades. Bueno, creo que me enrollé mal. No, claro, además que ibas ahí apuntando un poco esa diferencia, ¿no? O esa tensión entre lo que son la práctica discursiva urbanística, ¿no? La utilidad que tiene el hecho del diseño, el pensar, el tal, ¿no? Y a la vez cómo se traduce en la práctica, las dinámicas que se cuelan por ahí entre medias, ¿no? Y todas esas cuestiones. Y en cierto momento, claro, nosotros teníamos preparado, bueno, María tenía preparado
principalmente en el guión, preguntaros un poco sobre la ciudad cuidadora, que también la habéis mencionado en un momento dado. Entonces, me gusta mucho cómo os acaba, porque con esa tensión de cómo hay una práctica discursiva y luego hay una práctica real de llevar a cabo el urbanismo, en tanto que esos objetivos de disminuir las desigualdades, liberar un poco a la persona, ¿no? Claro, con esto de los cuidados, no sé cómo hacer la pregunta, porque claro, hay dos preguntas aquí en el guión, entonces es como que Blanca, puedes empezar tú hablando, si quieres, de ciudad cuidadora y todas estas cuestiones, y luego las dos podéis a lo mejor, si queréis entrar a responder, si los cuidados, ¿no? Esa idea de los cuidados de la ciudad cuidadora tiene esas mismas tensiones entre lo que se está planificando y lo que se está llevando a cabo, si se está siendo apropiada de una manera indebida, o un poco cómo evaluáis esta situación con esta... Una vez ya se ha pegado el salto a decir, vale, si necesitamos una ciudad cuidadora, una ciudad de cuidado, sí hay qué tensiones se pueden encontrar en llevarlo a la práctica. No sé si Sí, me he explicado. complemento un poco a Miguel, porque esa pregunta Gracias. está un poco planteada a partir del capítulo, bueno, tengo aquí el libro editado por Gabriela Imuna. Y bueno, tiene un capítulo que me gusta mucho, que es la introducción, que ella critica un poco cómo el concepto de derecho a la ciudad pues se ha vaciado de significado y se ha instrumentalizado por parte de tecnócratas, gobiernos, etcétera, para luego, digamos, no darle el verdadero significado que originalmente le dio Lefebvre cuando habló por primera vez de ello. Entonces, como feminista, como parte también del movimiento feminista y de movimientos sociales en los que el feminismo supuestamente está en el centro, sí que muchas veces pienso o me viene que esa idea, que ese concepto de cuidados, como que me da una sensación de que está sufriendo como un mismo proceso de vaciamiento o de instrumentalización, ¿no? Por parte de incluso urbanistas o gente que forma parte de la disciplina del urbanismo o que toma decisiones sobre lo que pasa en la ciudad. Nada, pero era como una pregunta muy específica, pero bueno, ya hemos lanzado todo y si queréis ya contestar lo que queráis. Si puedo concretar, Blanca, y brevemente, y si quieren evitarlo, el enrollo que me pegué, básicamente la idea era esta, ¿no? O sea, en el centro la pregunta de todo sería, ¿es posible cuidar la vida en la ciudad mercantilizada? ¿Por qué no es posible? Y la respuesta es el modelo de gestión urbana neoliberal que hay detrás de estos proyectos, que bajo la lógica con la que opera este urbanismo neoliberal termina convirtiéndose en mera retórica, ¿no? Porque son proyectos que se promueven bajo discursos promotores, como decía, de la participación ciudadana, de la igualdad social, de la igualdad de género, de la sostenibilidad, etcétera, etcétera, pero terminan siendo retóricas al servicio de ocultar estas lógicas de la mercantilización de la ciudad, y la práctica urbanística es meramente instrumental a esta fórmula del urbanismo neoliberal, porque por un lado es instrumental a ocultar estas contradicciones de este modelo de gestión empresarial, pero por otro lado está al servicio de construir estos proyectos que terminan siendo, y hablo de espacio público, por ejemplo, en procesos de regeneración del espacio público, terminan siendo dispositivos puestos al servicio para regular y controlar la conducta de las personas en el espacio público. Vale, yo, o sea, muy concretamente del tema de la ciudad cuidadora, que es el tema de mi tesis doctoral, que, bueno, he sido una de las pioneras en definir y conceptualizar el término de ciudad cuidadora. Yo quería decir que absolutamente estoy de acuerdo contigo, María. Obviamente los cuidados es un término, es un concepto, no solamente en el urbanismo, sino también en muchos ámbitos, en muchas disciplinas, desde la propia economía social, desde las propias agendas políticas. Está muy sobado, que se queda más en un brindis al sol que, ¿no? o en una declaración de intenciones que no realmente en unas prácticas cotidianas transformadoras o en un compromiso con poner recursos para que esto de sostenibilidad, de sostener la vida, sea algo posible, más allá de un lema político.
Entonces, justamente, ¿no? En mi trabajo, ¿no? En el trabajo que hacemos con Punsis, hacemos esta crítica, intentamos siempre reivindicar la genealogía de los cuidados dentro del feminismo, que si hoy hablamos de cuidados o que si el término cuidados está tan extendido es gracias a que hay una larga genealogía de feministas que desde los años 70 llevan reivindicando que los cuidados tienen que ser centrales, ¿no? Desde las feministas de Bielefeld, las compañeras que estuvieron trabajando en los años 70 en la campaña de trabajo por salario, etcétera, ¿no? Y de todo eso, hoy podemos hablar y reivindicar y agradecer que los cuidados sean un tema, por lo menos, que a la gente le suena, ¿no? Está como más familiarizada. Una vez ahí, ¿no? De dónde viene, de dónde venimos y por qué tenemos que seguir trabajándolo, para mí es importante, ¿no? O sea, como si hablamos de urbanismo feminista en general, vale, nos podemos quedar en sostener la vida, es la prioridad, pero si hablamos específicamente de ciudad cuidadora y de cuidados en el espacio urbano, tenemos que llegar a concretar más, ¿no? Tenemos que empezar a pensar, vale, cuando estamos hablando de cuidados, ¿de qué cuidados estamos hablando? ¿Quién está cuidando actualmente? ¿A quiénes están cuidando? Todas las personas somos dependientes, todas las personas somos vulnerables, la vulnerabilidad es una cosa innata a los seres humanos, pero no, las necesidades de los cuidados no son iguales. No es igual cuidar a tu hija pequeña que cuidar a tu padre de 85 años. No necesitas el mismo soporte físico, las mismas condiciones materiales e inmateriales para cuidar a tu compañero, a tu compañera, para hacer la comida, que para mover a una persona que no tiene ningún tipo de movilidad, ¿no? Entonces, para nosotras, ¿no? Nos gusta mucho el trabajo de Nancy Fraser, ¿no? Cuando habla del tema de materializar, ¿no? Y de hablar de condiciones materiales, porque si no nos quedamos en discursos como muy abstractos. Nosotras estamos hablando, pues, de que hay una gran diferencia entre si hay una residencia de personas mayores en tu barrio o si no la hay, o en tu comunidad, ¿no? O en tu pueblo o no la hay, si hay una ludoteca. Estamos hablando de espacios, pero también estamos hablando de cómo se conectan esos espacios. Estamos hablando de la escala, ¿no? Para nosotras la proximidad tiene que ser la escala de los cuidados, porque pues tú a lo mejor, ¿no? Esto de la ciudad de los 15 minutos, que parece que ahora París y el señor Carlos Moreno han inventado la polorana, cuando todas las urbanistas feministas llevan hablando de proximidad desde hace 30 y 40 años. La ciudad de los 15 minutos para una persona dependiente no sirve. La proximidad de una persona dependiente son 50 metros, son 100 metros, porque es lo que puede hacer, ¿no? Para intentar que sea lo más autónoma posible durante el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, en un contexto de transición demográfica, donde no solamente tenemos una población envejecida, sino sobreenvejecida, ¿cómo podemos hacer que estos cuidados que se siguen realizando mayoritariamente por mujeres, ya sean trabajos remunerados o trabajos que se dan en el marco de la familia, en condiciones súper precarias de autoexplotación y donde sabemos que el hecho de cuidar es una variable estructural de desigualdad en términos económicos, en términos de pobreza de tiempo y en términos de salud física y mental? ¿Qué podemos hacer? Vale, porque no, a mí también me chirría un poco cuando se hacen discursos muy naifs sobre los cuidados. Cuidar no es maravilloso. Cuidar es fundamental, pero no siempre es bonito. Muchas veces no es bonito. Y cuidar significa acompañar a la infancia, acompañar en el ciclo de vida, pero también significa acompañar en la muerte, por ejemplo, ¿no? Y no sé, como cosas muy básicas, ¿no? De pensar también hacia qué ciudades o hacia qué territorios o hacia qué modelos de sociedad, ¿no? Si estamos pensando en los cuidados en el marco o seguimos pensando en los cuidados en el marco de una familia nuclear heteronormativa, o si podemos pensarlos, ¿no? De cómo el espacio puede apoyar que con tu comunidad elegida, afectiva, con tu tribu, con tus amigas, puedas hacer una gestión colectiva de los cuidados, puedas organizar un grupo de crianza, puedas hacer comida en el barrio
juntándote con un grupo de gente y no solamente la unidad de la vivienda, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, para nosotras hay como un montón de cosas, ¿no? De caracterización, de los cuidados, ¿no? De ser consciente de que estamos hablando de una gran diversidad y que cada cuidado tiene unas necesidades específicas, y que ahora mismo los espacios no le están dando apoyo, ¿no? Y no le están dando apoyo, eso, desde la escala más macro de no tener un espacio, como puede ser una guardería, como puede ser una ludoteca, como puede ser una residencia, pero tampoco le está dando espacio cuando no hay, por ejemplo, un cambiador para personas adultas. No estamos hablando de, ¿no? O sea, cuando hay personas con discapacidades y demás que necesitan un cambiador, no solo para bebés, sino para personas adultas, o cuando no hay baños públicos en nuestras ciudades y hay muchas personas que tienen problemas de salud que necesitan un baño siempre cerca y que dejan de salir al espacio público porque no tienen un baño. Cuando tenemos ciudades que a lo mejor tenemos, ¿no? unas normativas de accesibilidad que hacen que el ancho de nuestras aceras o el pavimento de nuestras aceras cumpla, ¿no? los estándares mínimos de accesibilidad, pero luego tenemos una gestión del espacio público operativizada por el capital, por el beneficio económico y demás, y tenemos unas terrazas, unos negocios que invaden y que otra vez se está dejando fuera parte de la población. Cuando tenemos, ¿no? Es que hay tantos ejemplos y, bueno, ¿no? Cuando tenemos un tiempo de los semáforos que hace que las personas mayores no puedan salir y se sientan inseguras, ¿no? Cuando se está poniendo los carriles bici encima de la acera, haciendo que personas viandantes y ciclistas compitan y haciendo también pues que haya una percepción de inseguridad, ¿no? Para mí son, bueno, pues eso, es muy interescalar y muy desde el nivel del detalle hasta el nivel más macro. Vale, muchos melones abiertos, ¿eh? en este momento. Bueno, muy interesante también vuestra respuesta. Voy a hilar un poco lo último que has comentado, Blanca, sobre la seguridad, porque sé que en Puncí en concreto habéis trabajado mucho sobre este tema, en concreto también sobre el espacio nocturno, ¿no? Sobre el espacio urbano durante la noche. Y bueno, a mí sí que me gustaría que de alguna manera nos expliques, y también Gabriela, por supuesto, si quiere contribuir, ¿no? Cómo el feminismo ha abordado la idea de seguridad, ¿no? O la crítica a cierta aproximación a la seguridad más desde la monitorización de las prácticas o desde el punitivismo, etcétera, y qué proponen las urbanistas feministas o las investigadoras que teorizamos sobre el espacio urbano en relación a la seguridad, a la noche o a todo este tipo de cuestiones, ¿no? En donde, bueno, somos las mujeres las que estamos más vulnerables y en base a eso se toman decisiones en las que no sé si nos sentimos cómodas, ¿no? No sé, Blanca, no sé si tú quieres retomar y luego sigue Gabriela, como queráis. Vale, de acuerdo. Bueno, sí, nosotros el tema de la seguridad desde una perspectiva feminista llevamos trabajando muchos años. También aquí, ¿no? Por reconocer un poco las genealogías. Nosotras siempre hemos trabajado la seguridad desde los 6 principios de la ciudad de segura, que desde una perspectiva de género que se hicieron en Montreal en los años 90. Anne Michet, ¿no? y otras urbanistas feministas, que los 6 principios son pues, ciudades que estén señalizadas, que sean visibles, ¿no? que haya vigilancia formal o informal, que sean vitales, que sean comunitarios y que estén equipados, ¿no? Bueno, en verdad estas son las 6 cualidades en las que nosotros hemos convertido los principios, pero por ver un poco también que el urbanismo feminista, ¿no? que a mí me da miedo que a veces parece que se queda en algo muy abstracto, pero también hay mucha experiencia práctica, ¿no? en poder hacer criterios, en poder pensar en cómo lo aterrizamos en nuestros barrios y en nuestros contextos cotidianos. Nosotras, bueno, básicamente cuando trabajamos en seguridad, esto es una realidad global, que las mujeres tenemos peor percepción de seguridad que los hombres, que cuando tú preguntas a las mujeres y a hombres quiénes piensan sus recorridos, sus trayectos cotidianos para volver a casa, las mujeres cotidianamente seguimos pensando por qué camino volvemos a casa, no siempre el más rápido, sino pues el que está mejor iluminado, el que sabemos que va a haber gente, el que podemos compartir a medias con una amiga, etcétera, ¿no? Y esto está muy vinculado pues
con una experiencia vivida y encarnada, que es la de las violencias sexuales que seguimos sufriendo también las mujeres, y de una socialización también donde se nos sigue culpabilizando a nosotras por las violencias y las agresiones que sufrimos, ¿no? Por ir por un determinado camino o por ir vestidas de una determinada manera, ¿no? A partir un poco de este análisis más social, ¿no? De esta realidad que nosotras creemos que es súper importante seguir diagnosticando cuál es la realidad para poder, bueno, atajarla de alguna manera. Sí que creemos que el urbanismo, que hay mucha parte que se tiene que trabajar desde la pedagogía, bueno, desde lo social, desde un montón de ámbitos, pero creemos que el urbanismo puede seguir sumando, pues haciendo territorios, bueno, donde nos sintamos más seguras. Y esto es lo que hacemos con las marchas exploratorias, por ejemplo, que es una metodología que generaron primero las compañeras de Canadá, que luego se extendió y fueron desarrollando también las compañeras de CICSA, de otras compañeras de América Latina, y que nosotros llevamos desarrollando desde el 2004, que básicamente es salir a caminar por el espacio público, un grupo no mixto de mujeres, donde podamos hablar, ¿no? Entre nosotras de cuáles son las cosas que nos generan percepción de inseguridad. No, o sea, y es una perspectiva que para nosotras, ¿no? Porque ahora hay un montón de aplicaciones donde puedes decir cuáles son los espacios inseguros, que para nosotras solo contribuye a seguir estigmatizando y a poner más señalizaciones, ¿no? De puntos conflictivos donde las mujeres, a lo mejor tú ni siquiera te habías planteado ahí y de repente ves un mapa y está toda la ciudad marcada, ¿no? Entonces, pues esta metodología que es participativa, que es comunitaria y que tiene una vocación transformadora es para, primero, ver cuáles son las cosas que nos generan percepción de inseguridad, pero también compartir estrategias de cómo poder cambiar esto, ¿no? Que a veces pasa pues por poner más iluminación o pedir al ayuntamiento o quien sea que ponga más iluminación, pero otras veces pasa por estrategias mucho más comunitarias, ¿no? Pues aquí hay un montón de experiencias, ¿no? De los puntos lilas, de los protocolos, del acompañamiento, y hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? De hecho, para nosotras la iluminación, por supuesto, es importante, pero no es lo más importante, ¿no? Y de hecho, muchas veces en políticas públicas es, bueno, hay que hacer algo de urbanismo con perspectiva de género, no sabemos qué hacer, vamos a poner aquí farolas como si no hubiese un mañana, ¿no? Y, bueno, pues no se trata de eso, no se trata de que la calle principal de tu pueblo parezca a las 12 de la noche, a las 12 del mediodía, sino que la iluminación sea homogénea, sea continua, que cuando te metes en una calle secundaria sigas viendo, ¿no? Que no haya rincones, que no haya como, bueno, pues estos problemas de continuidad de la visibilidad, ¿no? Pero también hablamos mucho, pues, de lo comunitario, porque al final una de las principales cosas que hace que las mujeres y todas las personas nos sintamos seguras es saber que si te pasa algo vas a poder recurrir, ¿no? Y alguien te va a poder apoyar, ayudar, etcétera. Gabriela, ¿quieres eso? Si quieres, lo que quieras. Sí, bueno, esto que último que acaba de comentar Blanca creo que es fundamental, es decir, un espacio público que se entienda como seguro. Para empezar, es un espacio público que tiene una elevada frecuencia de uso, es decir, que está habitado, que hay una sociabilidad urbana activa, y eso es un buen síntoma de un espacio de lugares públicos vitales, ¿no? Un lugar público vital, como nos recuerda Jane Jacobs, es un espacio público o un lugar público seguro, ¿no? Y desde la perspectiva que me interesa, que es curioso, es inverso a la perspectiva de Blanca, yo soy arquitecta de formada a la antropología, por tanto me interesan mucho más las estrategias de tener cuidado o de repensar la disciplina urbanística para tener cuidado con el determinismo del diseño urbano, al que estamos súper acostumbrados los arquitectos, de pensar que a través del diseño es posible reformar prácticas sociales o de reformar los problemas de desigualdad de género de la sociedad, ¿no? Entonces, desde la perspectiva que hablo, pues interesa visibilizar justamente esos impactos que tiene el urbanismo en la depredación de la vida, de la vitalidad urbana
como garantía de espacios públicos seguros, por supuesto, mucho más para aquellos colectivos como las mujeres que experimentan o que usan estos espacios condicionadas, por supuesto, por las barreras de género, de edad y de origen que se materializan en el uso de estos lugares, ¿no? Y entonces lo que nos interesa es alertar respecto a los impactos del propio urbanismo y de la propia práctica urbanística para generar espacios inseguros de una manera estructural a la maquinaria de la propia planificación urbana, ¿no? Y por supuesto que el urbanismo con perspectiva de género aporta a repensar el diseño y la morfología de estos espacios para justamente poner en el centro las prácticas de cuidado y tareas reproductivas que son permanentemente excluidas, ¿no? De la lógica de la propia práctica urbanística, ¿no? Pero sí creo que hay que tener cuidado con esa convicción de que a partir del diseño o del rediseño de los espacios se va como a solucionar de manera automática pues los problemas de inseguridad, por ejemplo, de un espacio público, ¿no? Y desde esta lógica la etnografía, por ejemplo, es súper útil porque nos permite o nos alerta de la necesidad de hacer investigaciones previas de lo que ocurre allí y solamente a partir de ahí, ¿no? De una investigación etnográfica en profundidad que dé cuenta de cómo la gente está usando esos espacios, por qué son inseguros, ¿no? Y entender en profundidad estos motivos a partir de investigaciones prolongadas en el tiempo de 6 meses, 1 año, solamente a partir de ahí entonces proponer alternativas de políticas urbanas o de visibilizar estrategias que las propias personas autogestionan desde su cotidianidad y que, como decía Blanca, no siempre tienen que ver con cómo el espacio está configurado morfológicamente, sino que tienen que ver con prácticas de autoorganización, ¿no? Que hacen que las personas autogestionen sus maneras de habitar y que esto hace que ciertos lugares sean percibidos como seguros o inseguros. Y esto pensando en un contexto como el de Barcelona, ¿no? Ya si nos vamos a contextos como el latinoamericano, pues ya las variables son otras, ¿no? Estoy hablando acá de una ciudad como Barcelona en la que se puede salir a caminar a la calle, en donde por supuesto hay una percepción de inseguridad siempre mucho más exacerbada por el hecho de ser mujer, ¿no? Y caminar por la ciudad y con el cuidado que ello implica, evitando ciertas calles oscuras, ciertas zonas que percibes como peligrosas y que normalmente son espacios, como decía, poco habitados, ¿no? Con una baja vitalidad urbana. Pero ya si hablamos de otros contextos y de otros territorios, pues la inseguridad adquiere otra dimensión y creo que tendríamos que entonces plantear otros criterios. Bueno, a ver, varias cuestiones aquí que se han abierto, ¿no? Ya Gabriela ha mencionado su perfil, ¿no? Desde la arquitectura hasta la antropología y Blanca, digamos, evolución, transición de la sociología al doctorado en arquitectura, ¿no? Bueno, a mí en realidad yo iba a hacer una pregunta un poco, si quiere, egoísta o interesada, porque yo también tengo un perfil interdisciplinar, ¿no? Yo soy arquitecta también, pero me muevo mucho en la geografía y en la geografía humana y un poquito de antropología cuando me dejan. Sí que me gustaría como hacer una pequeña reflexión sobre, bueno, la interdisciplinaridad dentro de la universidad y dentro de la investigación sobre el espacio urbano, ¿no? Que a mí me parece fundamental. Pero sí que parece que a menudo nos encontramos con muchas trabas, ¿no? Con esta como promoción o valoración de la hiperespecialización académica, ¿no? Que parece que ahora abunda en la universidad. Y bueno, en relación a eso, pues
como feministas y como investigadoras interdisciplinares, qué podemos hacer, ¿no? Para no vernos tan desamparadas, o de qué manera podemos organizarnos colectivamente, ¿no? Desde el feminismo y apostando por esa interdisciplinaridad. Y bueno, y más allá, ¿no? O sea, hablo de investigación y de bueno, investigación, acción dentro de los estudios urbanos. Sé que como que era un poco una pregunta ahí, eso, como interesada, pero sí que creo que es interesante porque hay muchos perfiles como los nuestros un poco perdidos, ¿no? Venga, voy a hacer un poco de polémica. Bueno, yo creo que a mí me parece que la interdisciplinaridad es que esto de dividir el mundo en disciplinas es absurdo, son inventos del positivismo, de la ciencia androcéntrica, de esta que sigue creyendo que la neutralidad existe y demás, por supuesto. Pero lo que sí me parece también es que en las disciplinas existen jerarquías, ¿no? O sea, que no es lo mismo ser arquitecta y hacer una formación, una deriva hacia antropología o hacia geografía o sociología, porque al final sigues teniendo tu carrera de arquitectura, ¿no? Una carrera que vale de verdad, ¿no? Que las que venimos de ciencias sociales, donde, bueno, yo tengo un doctorado en arquitectura y ya os aseguro yo que la Escuela de Arquitectura de Barcelona mucha estima no me tienen. Y que podrá haber, ¿no?, profesores de matemáticas, de dibujo técnico, de física, pero que una asignatura de ciencias sociales impartida por una persona que viene del ámbito de ciencias sociales es una cosa que no entra dentro de sus planes, porque sigue existiendo una jerarquía dentro de las disciplinas donde los ámbitos sociales se ven como algo secundario, ¿no? Que esto además está muy vinculado con la propia disciplina del urbanismo en el Estado español como una competencia dentro del urbanismo, ¿no? Que sabemos que en otros contextos pues está el urban planning, que es una disciplina mucho más interdisciplinar, ¿no? Valga la redundancia, y donde se combinan pues todos los conocimientos más físicos con otros normativos de ciencias sociales, de antropología, de sociología, etcétera, ¿no? Y dicho esto, también quiero decir que, bueno, que además de la dificultad o sea, de hecho yo, desde que soy doctora en arquitectura, mi familia tengo un poco más de estatus, ¿no?, que siendo socio, no por ser doctora, sino por la coletilla de arquitectura, ¿vale? Y aparte de esto, también quiero decir que desde dónde se produce el conocimiento, ¿no? Que no está como decir, no, sí, pues el conocimiento se produce desde diferentes ámbitos y demás, pues que también es importante, porque al final la universidad, podemos ser críticas, podemos generar discursos críticos dentro de la universidad, pero sigue siendo, la institución por autonomía generadora de conocimiento, con unos canales, con unas formas muy hegemónicos, muy normativos, etcétera. Y todas las que estamos generando conocimiento fuera de la academia, somos outsiders, porque Colectivo Sis podemos, ¿no? O sea, yo soy consciente de que somos un colectivo conocido, nos conoce mucha gente, pero luego te vas a ver citaciones, publicaciones y demás, y no es tan importante, ¿no? O sea, que sigue existiendo también una legitimación, incluso por parte de las feministas, incluso por parte de los anticapitalistas, incluso por parte de las personas que estamos en contra de lo hegemónico y demás, de reconocer la academia y las personas que están dentro de la academia como voces autorizadas, generadoras de conocimiento. Sí, bueno, yo siendo arquitecta, a mí tampoco me quieren mucho en las facultades de arquitectura, todo hay que decirlo. De hecho, desde que empecé a plantear el tema de mi tesis de grado, ya me costó 6 meses de tiempo que me aprueben el proyecto. Vi graduarse a todos mis compañeros mientras yo seguía gestionando, porque era una propuesta de investigación, y investigación no era una tesis de arquitectura, ¿no? Y mi desviación a la antropología un poco va totalmente consciente de
de estos debates que continúan siendo absolutamente marginales, sobre todo en las facultades de arquitectura. Y creo que si podemos aportar en algo es a intentar colarnos por cualquier brecha o cualquier oportunidad que exista para introducir estos debates en las discusiones de las facultades de arquitectura. Y me refiero a facultades de arquitectura porque creo que es fundamental que los profesionales dedicados a esta práctica adquieran otras miradas, otros razonamientos, que estén próximos a otros debates respecto a cómo las personas viven las ciudades, ¿no? Que es algo que nunca te lo explican, simplemente no existe dentro de los pensum mayas curriculares de arquitectura. Y por otra parte, también creo que es un conocimiento súper valioso e importante que puede contribuir muchísimo a los debates de las ciencias sociales, porque, por ejemplo, en los debates que existen dentro del campo de la antropología, por ejemplo, con el que estoy más familiarizada, obvia bastante el proceso detallado de la materialización del espacio, lo cual es bastante útil para poder describir y detallar en profundidad cómo es que se materializan esas contradicciones que tanto se le critican a la propia disciplina arquitectónica, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con Blanca en que es un debate que continúa siendo marginal y creo que es súper importante visibilizarlo y promoverlo. Esta es un poco la misión que promovemos desde Antiar, que es una plataforma básicamente dedicada a actividades de formación que intentan producir esta mirada interdisciplinar, absolutamente conscientes de que es un debate pues que continúa siendo marginal, ¿no? A las mallas curriculares de los profesionales dedicados a pensar la planificación urbana y el diseño de las ciudades, ¿no? Pero es una retroalimentación en doble vía, ¿no? Es interdisciplinar en el sentido de que ambos campos de conocimiento terminan fundiéndose en el reconocimiento de que es imposible pensar la dimensión morfológica sin la dimensión social y viceversa, ¿no? Es que no se puede entender una cosa sin la otra. Sería finalmente el objetivo, que ese sea el enfoque que prevalezca, ¿no? De acuerdo con vosotras. De hecho, justo acabo de empezar a dar clase en el Departamento de Urbanística de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Y bueno, me siento una outsider total, o sea, como arquitecta crítica dentro de una escuela de arquitectura que se dedican a, bueno, generar sujetos totalmente neoliberales, ¿no? Con una percepción de la arquitectura y la ciudad. Bueno, totalmente dentro de los debates de hace más de un siglo, ¿no? Así que también me identifico con lo que contáis y me parece muy interesante y creo que este podcast también contribuye un poco a eso, ¿no? A conocer que está trabajando otras disciplinas, cuáles son otras aproximaciones conceptuales a lo urbano, ¿no? Que nos ayuden también a enriquecer un poco todos estos debates. Bueno, llevamos como una hora exactamente. Me he saltado una pregunta porque he sentido que se iba como encadenando un poco los temas, pero no sé si queréis, de las preguntas que os he mandado, queréis que contestemos alguna otra, queréis que lo dejemos aquí. No sé si Miguel también quiere decir alguna cosa más, como queráis. No, totalmente. Yo creo que hay preguntas que se han quedado en el tintero, pues como tú bien dices, María, porque la conversación ha ido por otro lado, pero totalmente tenéis vía libre para comentar lo que os apetezca. Bueno, quizás simplemente concluir en que en cualquier caso la crítica al urbanismo o a la práctica arquitectónica no recae en la práctica en sí, sino en todo lo que oculta, lo que comentaba al inicio, ¿no? Y que entonces es súper importante y súper necesario este conocimiento para tener ciudades planificadas que pongan en el centro de las necesidades de las personas, pero también
estar conscientes de que este conocimiento tiene que estar al servicio del diseño de la morfología de la ciudad, ¿no? Pero tomar distancia con la instrumentalización de este conocimiento para controlar los usos que hacen las personas en esos entornos rediseñados, y también para tomar distancia de la instrumentalización de este conocimiento para mercantilizar la ciudad. Sí, o sea, yo en verdad, ahora estaba repasando las preguntas, creo que más o menos sí que hemos abordado todos los temas que planteabas en el guión. Bueno, también como por concluir, yo sí que quería reivindicar, que creo que no lo he dicho en ningún momento, ¿no? ¿no? Y vinculándolo con la pregunta anterior, que en esta manera que tenemos nosotros de trabajar el urbanismo, que al final nosotras trabajamos desde la práctica cotidiana con administraciones públicas en proyectos que se acaban llevando a práctica, ¿no? Que para nosotros el urbanismo, o sea, que esto dentro de la academia igual lo tenemos más claro, pero dentro de las instituciones no, que el urbanismo va mucho más allá de la piedra, que se pueden hacer muchas cosas gestionando de una manera diferente los recursos, cambiando los programas, cambiando los horarios, poniendo un elemento urbano diferente, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotras esto, por ejemplo, ya en sí es un tema a reivindicar, ¿no? Porque muchas veces cuando nos preguntan sobre el urbanismo feminista, ¿no? Para nosotras no es hacer tabula rasa y construir todo de nuevo, sino ver cuáles son los recursos que tenemos en cada territorio y pensar cómo gestionarlos de una manera, bueno, desde la perspectiva de la justicia social y territorial, ¿no? Y para eso, ¿no? Y siguiendo con la disciplina o con el ámbito, ¿no? del urbanismo, nosotras hablamos de tres cosas, ¿no? Pues para poder llegar a todo esto también que comentaba ahora Gabriela, ¿no? Que es desjerarquizar, despatriarcalizar el urbanismo y territorializar el feminismo, que eso significa desjerarquizar, pues que dejemos de pensar que solamente los arquitectos, solamente los urbanistas, solamente los políticos pueden o deben tomar las decisiones sobre cómo tienen que ser nuestras ciudades, ¿no? Que en ese sentido para nosotras, pues hacer este tipo de formatos, ¿no? Donde bueno, pues el urbanismo no sea un conjunto de tecnicismos, mapas gráficos que no entiende nadie y demás, sino que sea algo cercano, cotidiano, porque realmente tiene un impacto crucial en la vida cotidiana de las personas, cómo está configurado tu barrio, o cómo podéis llegar a currar, o cómo podéis llegar a coles donde van tus críos. Entonces, ¿no? Poder involucrar, ¿no? Que las personas que viven en los territorios sean partícipes de cómo son sus territorios, de cómo quieren que sean sus territorios, despatriarcalizar, ¿no? También, ¿no? Desde la disciplina, porque al final quienes están en la toma de decisiones siguen siendo principalmente hombres, y lo vemos, bueno, pues cuando se organizan jornadas de futuros de la ciudad de no sé qué, pum, todo tíos, ¿no? En el colegio de arquitectos de no sé qué, ¿no? Intentan hacer cosas muy guays, pero en el formato de siempre. Pero también desde los movimientos sociales, porque creemos que, bueno, tanto las entidades vecinales tradicionales como movimientos sociales más modernos, pues las partes más tecnificadas, más de prestigio, ¿no? Porque el urbanismo sigue siendo un ámbito de prestigio. Tú cuando vas a una entidad vecinal tradicional, ¿no? el comité o el grupo que trabaja urbanismo son hombres. En la comisión de mujeres, pues están mujeres, en la comisión de fiestas hay mujeres, pero en las comisiones que tienen prestigio, que son movilidad, que son seguridad, que son urbanismo, siguen estando principalmente formadas por hombres, ¿no? Entonces, despatriarcalizar en ese sentido, ¿no? En quién habla del urbanismo y de qué manera se permite hablar de urbanismo. Y por último, para nosotros es importante territorializar el feminismo, ¿no? Que, o sea, desde el punto de vista de que ¿no? Ser conscientes desde el feminismo que la dimensión espacial y territorial es súper importante para nuestras reivindicaciones. Cuando hablamos de cuidados, que cuando hablamos de salud, que cuando hablamos de colonialismo, que cuando hablamos de un montón de economía feminista, cuando hablamos de un montón de cosas, ¿no? Que están dentro de la agenda política del feminismo, si no las territorializamos, si no pensamos en las condiciones materiales, urbanas que existen para ello, cuando hablamos de crisis climática, bueno, pues nos está faltando una capa del análisis, ¿no? Entonces, bueno, pues si el objetivo al final tiene que ser pues unos territorios
más justos, donde sostener la vida sea posible para todas, para nosotras tiene que pasar por estos 3 pasos. Genial, pues no sé si os apetece lanzar una pregunta, que es una cosa que hacemos siempre en cada capítulo, la que queráis, porque además no sabemos quién va a ser la persona entrevistada en el siguiente capítulo, pero normalmente le pedimos a nuestras entrevistadas que lancen una pregunta que quiera que sea respondida por la siguiente. Creo que en el anterior capítulo no tenemos porque la grabamos en un congreso y no pudimos recoger la pregunta del anterior entrevistado, me parece. Si no, os la escribiré y la leeré luego yo. Pero si os apetece lanzar una pregunta para que, sin saber quién va a responderla. Yo tengo una. Gabriela, me he lanzado locamente. Sea la persona o las personas que sean, quiero preguntar el porcentaje de mujeres que han citado en su último artículo, en el último artículo que haya escrito, o si no es un artículo, si tiene una cuenta de Twitter muy masiva, ¿a cuántas mujeres cita normalmente? Porque, bueno, creo que esto tiene miga porque tenemos muchos amigos, muchos compañeros que están muy con nosotras, pero que no nos citan en la vida. Entonces, amigos, nosotras no nos importa, si nos citáis en Twitter o si nos citáis en nuestros artículos. Perfecto. Gabriela, ¿tú tienes alguna otra? Bueno, retomar la que había comentado de pues si es posible cuidar la vida en la ciudad neoliberal. Bueno, hasta aquí este capítulo de hoy y esperemos que lo hayáis disfrutado y que también haya sido una buena noticia que hemos subido un nuevo capítulo después de tanto tiempo. Otra buena noticia es que se nos juntan 3 nuevas personas al equipo de este podcast. Aparte de María, Iván y yo, estarán con nosotros Mariana Reggi, Eduard Montesinos y Aritz Tutor. Estas 3 compañeras pues van a juntarse para que podamos sacar un episodio que no sea cada 200 años. Entonces, nada, tenemos muchas ganas de que las escuchéis hablar en el siguiente episodio o en los siguientes capítulos de este podcast. Entonces, nada, hasta aquí. Recordad que nos podéis seguir en las redes, @ciudad_voces. Y bueno, pues un saludo, nos vemos en la próxima.